agua y poder determinando cómo va a variar las propiedades del gas. ¿Ok? Entonces nuestra línea de operación va desde el fondo de la columna, que es este punto que está acá, hasta el tope de la columna, que es este punto que está acá. Como esto es un proceso de transferencia simultánea de masa y de calor, un proceso interfacial, ¿okay? La transferencia de masa se va a dar en el calor y en la interfaz también va a haber una transferencia de calor. Vamos a encontrar una línea de interfase, ¿okay? Una línea de impulsión. Cuando trabajábamos en el primer tema o en absorción con las líneas de impulsión, solamente nos ocupábamos de composiciones. Pero ahora, como tengo masa y energía, me ocupo del balance de energía también. Entonces, esa línea de interfaz, que en el principio es análogo al que veíamos en la primera sección, mientras más cerca o mientras más pequeña es esa línea, porque la línea de operación se encuentra más cerca del equilibrio, más difícil es el proceso. Y mientras más alejada se encuentre la línea de operación de la línea de equilibrio, más fácil va a ser el proceso. El principio sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la ecuación de esa línea de interfase. ¿Qué sucede? Que ahora en esa línea de interfase va a estar presente un coeficiente de transferencia de calor para el líquido y un coeficiente de transferencia de masa para la fase gaseosa, donde A es simplemente el área interfacial o el área superficial específica, medida como metros cuadrados de área de interfaz disponible por metros cúbicos. Ese parámetro de superficie interfacial específica lo determina el empaque, porque partimos del supuesto de que todo el empaque va a ser irrigado homogéneamente por la fase líquida. Entonces, como si contabilizásemos cuántos metros cuadrados de empaque se encuentran humedecidos con respecto al volumen total que tiene ese empaque. Eso es lo que viene a ser esa superficie interfacial específica. Entonces, esta lineecita que tengo acá de impulsión, que es función de esos dos coeficientes de transferencia, porque simultáneamente nos hace referencia a la transferencia de masa y de calor, y perdonen que haga tanto énfasis en esto, pero es necesario. Entonces viene referida como las diferencias de entalpía entre las diferencias de temperatura. ¿Y quiénes son esas diferencias de entalpía? Bueno, sobre la curva de equilibrio, este punto que está acá, lo que voy a encontrar es la entalpía de la interfaz del gas con respecto a la temperatura que tiene el líquido. Vuelvo acá. Vamos a hablar otra vez. Visualicemos ahora nuestra teoría de la doble capa. Ah, no, perdón. Vamos a utilizar, yo tengo por acá un diagrama que va a ilustrar esto. Ok, aquí tengo la columna, fíjense la columna. Entonces tengo un líquido que ingresa por la parte superior, un líquido frío que sale. Ese líquido frío que está saliendo, ok, se ha transferido una porción, una cantidad de masa de ese líquido a la fase gaseosa. ¿Qué ocurre? Que el gas que entra a la columna lo llamamos como un gas seco. Él se va a enriquecer con parte del líquido que se evapora. Al evaporarse ocurre entonces una pérdida de calor, por lo cual el líquido se enfría. Y el gas que sale es lo que llamamos gas húmedo. Entonces, ¿qué ocurre en términos de transferencia de masa? Bueno, como esto es un líquido puro, la composición del líquido es constante. Es un líquido puro, no hay fracción molar de A, fracción molar de B. Es simplemente la cantidad, la fracción molar del agua es 1. Entonces, su composición va a ser 1. Entonces, va a haber en la interfase una humedad de interfase.
o va a haber una concentración de agua en la interfase. Y esa agua se transfiere, migra hacia el seno del gas. Ocurre una transferencia de masa desde la interfase hacia el seno. Y eso ocurre por difusión. ¿Ok? Entonces vamos desde una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. ¿Qué ocurre con la temperatura? Ahora vamos a hablar sobre la transferencia de calor. ¿Qué líquido tiene en el seno una temperatura de su L? En la interfaz va a haber una temperatura menor. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de calor por calor sensible. ¿Ok? Eso hace que la transferencia de calor vaya entonces en el seno del líquido desde el seno hacia la interfaz, donde tenemos una temperatura T sub I. Luego, en el seno del gas hay dos procesos. El líquido se va a enfriar por evaporación y por transferencia de calor sensible, producto de las diferencias de temperatura que hay en la interfaz con el seno del gas. Entonces, el calor sensible es la transferencia de calor que encontramos porque la temperatura en la interfaz es mayor que la temperatura que hay en el seno del gas. Pero parte del agua, por decirlo así, o del líquido que hay en la interfaz se evapora. Entonces, ¿cómo se evapora? Hay transferencia de calor por calor latente, el calor asociado a la evaporación. Entonces tenemos dos mecanismos de transferencia de calor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ok? Que tenemos para el líquido una temperatura en el seno, una temperatura en la interfaz. Y para el gas vamos a tener una entalpía en la interfaz, ¿ok? Todo lo que esté en la interfaz va a tener sus propiedades, humedad, temperatura y la entalpía. Vamos a tener una entalpía en la interfaz y vamos a tener una entalpía del gas en el bulk, en el seno. ¿Está claro este planteamiento? Fenomenológicamente lo que ocurre. Karen, ¿tú hablaste? Sí, profe. ¿Cómo lo ves? Profe, hay que estudiarlo. Claro, todo hay que estudiarlo, pero Sí, lo comprendemos hasta este punto. sí, profe. ¿Ok? ¿Qué debemos de comprender hasta este punto? Que tenemos una interfaz, que la transferencia de masa sea del líquido al gas, en este caso, donde tengo una condición de enfriamiento, de humidificación. Como es una transferencia de masa, significa que el contenido de humedad de una corriente de gas que entra va a aumentar con respecto al gas que sale. Entonces, la transferencia de masa se da en este sentido. Que va a haber una transferencia de calor, ¿ok? Una transferencia de calor que también se da en este sentido. Y esa transferencia de calor, en el caso del seno del líquido, es un calor sensible. ¿Por qué es un calor sensible? Porque simplemente hay una diferencia, un delta T entre el seno del líquido y la interfaz. Y porque luego en el seno del gas hay dos procesos. Un calor latente de una fracción de agua que se evapora, ¿ok? Y un calor sensible porque hay un delta de temperatura entre la temperatura de la interfaz y el delta G. ¿Qué más sucede? Ah, bueno, que en las condiciones de interfaz va a haber condiciones de equilibrio. Humedad en el equilibrio, temperatura en el equilibrio y va a haber una entalpía en el equilibrio. Y en el bool del gas va a existir una entalpía en el bulk, una temperatura en el gas, una humedad en el bulk como tal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hasta este punto debemos de tener claridad. ¿Vale? Entonces vuelvo acá. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una línea de impulsión. Entonces, la línea de impulsión va entre un punto sobre el equilibrio, que es el punto de la interfase. Recuerden nuestra teoría de la doble resistencia. Este punto es la interfase.
Entonces, en ese punto, ¿quiénes tenemos? La entalpía en la interfaz con la temperatura de la interfaz. Y el otro punto es sobre la línea de operación. Entonces, en la línea de operación son condiciones del bulk, del seno del gas. Entonces, vamos a tener una entalpía y una temperatura del líquido como tal. ¿Ok? Son esos dos puntos lo que establecen o lo que nos llevan a definir una línea de impulsión. Esa línea de impulsión entonces tiene esta ecuación, una relación de coeficiente de transferencia de calor y de transferencia de masa con respecto al delta H de entalpía del gas y al delta T del líquido. Vamos a verlo aquí en más grande. ¿Okay? Entonces aquí vemos, tenemos un sistema coordenado, entalpía del gas, temperatura del líquido. ¿Okay? Tenemos una curva de equilibrio que viene representada por las condiciones de saturación de esa agua. Tenemos una línea de operación donde aquí tenemos representado el fondo de la columna y donde aquí hemos representado el tope de la columna, es decir, vamos desde el punto N hasta el punto O. Y tenemos esa línea de operación, tiene una pendiente que es la relación de flujos másicos del líquido a gas que multiplica a la capacidad calorífica del líquido. Y tenemos una línea de impulsión que va desde